Nuestro siguiente invitado. Ya. Modesto Gerardo Polo. Buenos días y bienvenido, columnista de Expreso los días lunes, un luchador por la democracia, a quien le pido una orientación. Hay un dilema, y anoche en el programa en vivo en TC se volvió a recrear, entre por dónde debe darle salida el CNE a esta crisis tras lo del viernes. Por lo acordado entre Pérez y Lasso, que permite más allá de lo que la ley permite, es decir, contar 100% de actas, que realmente es abrir urnas en Guayas, sin que se presente sustento para el reclamo, no es posible según la ley. Y una cosa parecida, 50% de 16 provincias. Pero en cambio hay un artículo que también he destacado, el 141 del Código de la Democracia, que le da al CNE la facultad de revisar, ese es el verbo que usa, todo lo que le parezca para que haya transparencia electoral. Ya conoce usted cómo se entrampó la cosa el sábado, carta del uno, carta del otro, el domingo no se convocó como se debía ni se comenzó, anteanoche no hubo una reunión en Guayaquil, ayer comenzó el escrutinio en Quito con ausencia de Luis Verde Soto, quien dejó en claro durante el día que él no podía estar, primero porque había sido excluido, porque se tomaban decisiones sin comunicar, y porque solo se puede hacer lo que él sí dijo el viernes, que era aquello permitido por la ley. ¿Por dónde tomamos? Modesto Gerardo Polo, buenos días. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. Antes de empezar, déjame manifestarte el agradecimiento que nos das a quienes hemos sido hijos en la fe de Gustavo Noboa. Yo pertenecía al grupo de los gustavinos en el Cristóbal Colón desde el año 1974 al 80. Por lo tanto, es una gran pérdida que tenemos nosotros de este guía y padre como fue Gustavo Noboa. Para dar respuesta a tu pregunta de manera directa, existe la Constitución. La Constitución en su artículo 11, si mal no recuerdo, numeral 5, establece que existe el principio de la ponderación. ¿Qué es la ponderación? Es sopesar cuando existen dos normativas que se contraponen, entonces sopesar cuál de ellas debe de primar. Y de acuerdo al numeral 5 debe de primar la que beneficie a la mayoría de la gente, esto es, a la mayoría de los ecuatorianos. Por lo tanto, ¿qué es lo que debe de sopesar en este punto? Es sobre el respeto a la legalidad, esto es a la letra muerta de la ley, o el respeto al derecho de los ecuatorianos como votantes a que se primero respete su voluntad, que de eso se trata, ese es el origen del problema, que se respete su voluntad independientemente de los intereses que puedan tener los candidatos. Por lo tanto, es obligación en este caso del Consejo Nacional Electoral, ante esta gran tela de duda que surge sobre la votación. Seamos claros también, no se trata sobre el tema de las actas, que eso es un resultado de haber contabilizado bien o mal los votos, sino sobre la votación. Entonces, lo que debe de hacer es, en base al principio de la ponderación reconocido en la Constitución y que además consta en una gaceta como jurisprudencia de la Corte Constitucional, en que cuando existe el choque de dos leyes, debe de prevalecer aquella que genere o proteja los derechos de la mayoría. Ya, 6:20. Modesto Gerardo, me permito leer lo que mencionas tú, en efectos del artículo 11, numeral 5, y dice textualmente: en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales deben aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. Es correcto. Es correcto. Entonces corresponde la obligación del Consejo Nacional Electoral ante esta gran duda, más allá de darle gusto o no a los candidatos que están disputando el segundo lugar, deben de precautelar el derecho de los ciudadanos, y esto es que se respete su voluntad ante las urnas. Por lo tanto, bien podrían ellos, y deberían, por cierto, en aquellos lugares donde existe sospecha de que ha habido irregularidades, por decirlo de alguna manera, contar voto a voto, porque al fin y al cabo las actas lo que reflejan es el conto del voto a voto. Si tú tienes actas que tienen números
o votos que no existen. Ejemplo, presentaban en una, me parece que el delegado de Yacu Pérez presentaba un acta en que habían 300 votantes, pero resulta que en esa localidad solamente habían 200 o 250. ¿Dónde está? ¿De dónde salió el resto? Ok, para aterrizar esto, en el caso de Guayas, no me toma de nuevo porque el acuerdo es 100%. Se entiende que según lo que tú propones es abrir las urnas y contar voto a voto, no solo el acta. Es correcto. En el acto de las 16 provincias restantes en donde iban a abrir el 50, hacer, fíjate lo que dice la tramposa de Diana Tamaint, hacer el registro contable ya, del 50% de la votación es la palabra que utilizan. Ese acuerdo, registro contable del 50% de la votación. Eso significa sacar el paquete electoral que hay en cada urna, solamente ver qué es el registro contable, el acta, lo que el acta dice, comparar si ese resultado está acorde con el que ingresó el CNE. Si lo está, se vuelve a guardar todo y se da por válido. Si no lo está, ahí recién se procede al conteo voto a voto. Entonces, en el caso de esas 16 provincias, también aplicar lo que acabas de mencionar o ceñirse al acuerdo que usa la terminología que acabo de repetir. A ver, el problema no es... Aterricemos el tema como tú bien dices. ¿Qué es lo que se está tratando de precautelar en este momento? La voluntad popular. Porque como bien decía Juan Jacobo Rousseau, el pacto social se da en el momento de las elecciones, en el instante en que el votante da su aquiescencia en favor de un determinado candidato, y el pacto social simplemente termina en el hecho de que el que gana la mayoría de esta voluntad popular está siendo el mandatario de la mayoría del pueblo, que se convierte en su mandante. No se está precautelando el derecho o no de los candidatos. Lo que se debe de precautelar y debe de primar y debe tenerlo claro el Consejo Nacional Electoral es que debe precautelar la voluntad del pueblo, que al fin y al cabo es el soberano. Entonces, cuando se habla de contabilizar los votos, es eso, es abrir las urnas, sacar el acta, contar voto a voto y determinar si hay o no coincidencia entre lo que dice el acta con el físico de los votos. Ok, aclarado. Yolanda Torres te quiere preguntar más. Yo le recuerdo que Modesto Gerardo Apolo Terán nació en Guayaquil, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, abogado de los juzgados y tribunales de la República, doctor en jurisprudencia. Por si acaso, es dueño del canal en Facebook llamado Migra TV, dirigido a los migrantes. Yolanda. Conversar con usted esta mañana bajo el precepto de lo que anhela la sociedad, como usted ha dicho, la transparencia. No es la primera vez que suenan voces denunciando fraude en el Consejo Electoral. Sin embargo, las cosas se han dejado pasar, inclusive en la última elección con el propio señor Guillermo Lasso. Ahora, tras este acuerdo entre Yacu y Lasso el día viernes 12 de CNE, ¿qué se debió haber adelantado hasta hoy para darle rienda al proceso que debió haberse iniciado en ese día, y hoy miércoles no hay aparentemente nada? Yolanda, un placer conversar con usted. Gracias. El tema es tan sencillo como lo que va, y es que mientras la mayoría de los ecuatorianos, incluyendo el presidente de la República, porque recordemos que el primer pretexto que se puso para no realizar el conteo fue que no habían los recursos, y sin embargo el presidente de la República dijo, ok, el Estado pone los recursos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que simple y llanamente pareciera ser que el Consejo Nacional el Consejo Nacional Electoral, la autoridad le queda grande, porque para ser autoridad debe tener competencia. Y resulta que durante todo el proceso lo que más han habido son errores. Ejemplo, inscriben al candidato de la lista 1, al señor Arauz, con una cédula que no le pertenece. ¿Y qué es lo que arguye la presidenta del Consejo Nacional Electoral? Que iba a hacer primar la democracia.
Sin embargo, la ley electoral, la ley de registro civil e identificación dice que el único documento válido, viable para probar la identidad de la persona, tanto en sus actos públicos como privados, es la cédula de identidad. Primera tela dentro de este marco que genera ciertas suspicacias. Lo otro es que permite, también en el caso de la lista 1, que se haga propaganda electoral con la imagen del expresidente que ha sido sentenciado o condenado, lo cual constituye una burla para la sentencia que en contra de este personaje, porque si está prohibido de participar de cualquier manera en cualquier acto electoral, y encima de eso es la figura principal, y más aún con el dinero de los ecuatorianos, que es el que otorga el CNE a los partidos y movimientos políticos, peor todavía, se convierte en una suerte de cómplice del desacato de una sentencia en firme. Y así han habido un sinnúmero de irregularidades o de errores que lo que dejan en claro es que la dirección del Consejo Nacional Electoral o no conoce o simple y llanamente habría que, de acuerdo a la suspicacia, pensar que tiene cierta inclinación por cierta candidatura. Doctor, con respecto a lo que usted dice, todas las irregularidades que menciona, o como bien dicho también, pueden ser omisiones de buena fe, como hemos estado acostumbrados a escuchar. En este sentido, ¿puede haber a posteriori algo que tengamos que pagar como sociedad ecuatoriana, o que el propio ganador de este proceso, quien llega a la presidencia de la República, tenga que pagar por esta, digamos, culpa de génesis de cómo se dieron las cosas en el propio Consejo Nacional Electoral, no sé, llegar inclusive a nulitar, si no se siguen los procedimientos legales, a nulitar todo el proceso a futuro? Ya lo vivimos, Yolanda, en el 2017, cuando, ¿qué es lo que, después de la proclamación de como presidente del licenciado Moreno, resulta que carecía de legitimidad? Para la mayoría de los ecuatorianos carecía de legitimidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucedió? Vino una consulta popular con un sinnúmero de temas que efectivamente la ciudadanía iba a votar en positivo, y dentro de eso se dice que se le dio reconocimiento a la legitimidad del mandato del licenciado Moreno. Y es exactamente igual lo que podría suceder acá, es la legitimidad del mandatario. Cuando se elige a un mandatario, digamos que a dedo, rompiendo o haciendo tabla rasa de la legalidad, a lo que se lesiona es la legitimidad. Y la legitimidad, la falta de legitimidad, lesiona también la autoridad. Y eso puede dar paso en circunstancias extremas a un autoritarismo del cual ya hemos vivido justamente con la corriente de quien ha salido, entre comillas, como el preferido en esta primera vuelta electoral. O sea, la sociedad ya puede decir, basta, queremos total transparencia en esta vez, queremos que quien llegue goce de también total legitimidad, siguiendo el precepto, además que usted nos comenta del principio de ponderación, me pareció muy bueno, por cierto. Ahora, otro tema, según la presidenta del CNE, Atamaí, se realizarán 6 millones de votos, ¿no? El 45% de padrón, doctor, en 22.800 y pico de juntas de todo el país. Y esto costará $1.500.000. Ya contamos con ese dinero, por lo menos el pedido del presidente. ¿Calzarán los tiempos para llegar a votar en segunda vuelta el 11 de abril? Si seguimos con toda esta hora desde el CNE. Recordemos una vez más que esta camisa de fuerza del tiempo la pone la ley. Y recordemos que nuestra Constitución es una Constitución de derechos más que de derecho. La diferencia está dada en que la Constitución es de derecho, se ciñen a rajatabla a la letra muerta de la ley. Las constituciones neoconstitucionalistas, como la nuestra, la de derechos, dice muy bien, si la ley en un momento determinado se constituye una camisa de fuerza, pero viola un principio fundamental, entonces reconocemos el principio fundamental. Lo vivimos ya hace algunos años. Usted debe recordar cuando se renovó la Corte y se establecía de que había sido ilegalmente renovada. Tuvimos más o menos como unos 3 meses de para en la función judicial, y sin embargo, sometido a la Corte Interamericana, se estableció
que era mejor, y aplicando justamente el neoconstitucionalismo, que era mejor haber tenido esa para y tener una corte que goce de legitimidad en sus resoluciones, a que continuar con una corte que fue instituida de acuerdo a la ley, pero que evidentemente no respondía al interés de la justicia. Sin embargo, doctor, lo que se juega hoy, la magnitud de lo que se juega hoy es muy diferente, ¿verdad? Y involucra mucho más gente, yo diría toda la sociedad en su conjunto. Esto más bien, si bien jurídicamente usted dice que podría darse, habría una conmoción social inmensa, ¿no cree usted así? Habría la conmoción social justamente porque le falta autoridad al Consejo Nacional Electoral. La autoridad debe de fundamentarse en la transparencia, y lo que menos ha sido este proceso es transparente. No sé si por desconocimiento, por torpeza o simple y llanamente por algún interés sesgado, lo digo así abiertamente. Pero lo que se está poniendo en el interés que usted invoca es que habría preferencia por una de las candidaturas. Estaríamos hablando de la candidatura del Correato. Efectivamente, y abiertamente lo digo, porque al fin y al cabo, algunas de las ligerezas, por decirlo de alguna manera amable para la señora Atamaín, son justamente en favor de esa candidatura. Insisto, el tema de la cédula de identidad. Ahora viene el fiscal de Colombia a la fiscalía nuestra a entregarle documentación de que ha recibido $80.000 de aporte en la campaña del señor Arauz, proveniente del ELN. Y justamente el Código de la Democracia establece que para el caso de que haya recibido aportes ilícitos, el que haya sido electo pierde el puesto, tanto el candidato como el que haya sido electo, y también quien es el responsable de las cuentas. Y entonces, en este momento, la competencia le corresponde al CNE. ¿Qué está haciendo el CNE al respecto? Nada, como se dice por ahí, mutis en el fórum. Tiene toda la razón, un hecho muy importante que usted está señalando en este momento. A mí, por lo pronto, se me acabó el tiempo. Vamos con Carlos Vera desde Guayaquil. Para agradecerle, doctor. Buenos días.